Muy buenas. Hoy vamos a hablar un poco de áreas y perímetros, en este caso del triángulo. Vamos a comenzar recordando que ya en su momento vimos una clasificación de los tipos de triángulos. Según el tipo de lados, los clasificábamos en equiláteros, isósceles o escalenos. Si tenían tres ángulos iguales eran equiláteros. Si tenían dos ángulos iguales y el otro no, eran isósceles. Y triángulo escaleno, que es el más común, tiene los tres lados diferentes. Según los ángulos, podía ser un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto y los otros dos agudos. Podía ser obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso y los otros dos agudos. O podía ser acutángulo, que es el que tiene los tres ángulos agudos. Y dicho esto, vamos a comenzar haciendo primero un dibujo y luego aplicándolo en algún caso particular. Bien, tenemos un triángulo en el que tenemos un lado A, un lado B y un lado C, con sus vértices A, B y C. Pues bien, la fórmula del perímetro es una fórmula muy sencilla. Simplemente es la suma de las longitudes de sus lados. En este caso, A más B más C. Recordamos, como acabamos de ver, que hay triángulos equiláteros en los que los tres lados son iguales, con lo cual sería 3 veces la longitud de ese lado. Lo podríamos haber puesto letra A, L o la que quisiéramos. Lo mismo si es isósceles, hay dos lados que son iguales. En el caso de que un triángulo sea rectángulo, tendremos, vamos a hacerlo aquí en pequeño, en cualquiera de ellos lo que tendremos será que la suma de los tres lados será pues cateto más cateto, cateto más cateto más hipotenusa, pero es que además en este caso coincidirá que uno de ellos va a ser la base y otro de ellos va a ser la altura. Digo esto porque nos encontramos ahora con la fórmula de el área. El área de un triángulo es la base por la altura partido de 2. Estas dos fórmulas, especialmente la del área, hay que memorizarlas. No soy muy partidario de memorizar, pero esto no queda más remedio. En el caso en el que tenemos aquí, la altura no corresponde a ninguno de los tres lados, es este valor de aquí, esta altura, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ejemplo más de otro triángulo que tiene la misma altura. Cualquier triángulo que tenga su vértice B en esta línea que acabo de dibujar tendrá el mismo área. Por ejemplo, este otro triángulo también tendrá el mismo área. Este otro triángulo también tendrá el mismo área que los dos anteriores. Cualquiera de estos, este triángulo o este otro, vamos a ver si se va, este otro, tendrán el mismo área porque tienen todos la misma altura. Bien, vamos a borrar esto. Y vamos a poner aquí A y H. Bien, vamos a ver ahora algún ejemplo. Ejemplos. Tenemos un triángulo como el siguiente. Este va a ser un triángulo rectángulo, en el que tenemos un ángulo recto aquí, una hipotenusa de 5 centímetros, un cateto de 4 centímetros y otro cateto de 3 centímetros. En este caso, esta va a ser la base, este cateto va a ser la base y este otro de aquí va a ser la altura. Voy a cambiar la denominación y en lugar de h, que puede pensar alguien que sea la hipotenusa, no, altura, ¿de acuerdo? Y aquí voy a hacer lo mismo.
base. Bien, pues en este triángulo el perímetro será la suma de los tres lados, es decir, 5 más 4 más 3, que son 12 centímetros, y el área será base 4 centímetros por altura 3 centímetros partido de 2. 4 por 3, 12 partido de 2, 6 centímetros cuadrados. Vamos a ver otro ejemplo un poco más complicado. Vamos a poner el ejemplo de un triángulo equilátero en el que nos dan un lado, pero no nos dan este aquí, igual que los otros dos demás, 8 centímetros. Pero no nos dan la altura. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues lo que hemos venido haciendo en la mayoría de estos ejercicios. Si esto es, bueno, aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la altura. Si tenemos aquí que este lado en total son 8 centímetros, la altura divide a este segmento en dos iguales, con lo cual tendremos que estos serán 4 centímetros. Y por lo tanto, acabamos teniendo aquí un triángulo, un rectángulo, con 8, 4 y h desconocido para nosotros, pero que se puede obtener. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. 8 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a h al cuadrado más 4 al cuadrado. 64 es igual a h al cuadrado más 16. Este 16 que está aquí sumando al lado de nuestra incógnita, lo vamos a cambiar al otro lado de la igualdad para dejar la incógnita despejada o sola, y como está sumando pasa restando, es decir, 64 menos 16 es igual a h al cuadrado, es decir, h al cuadrado es igual a 64 menos 16, 48, y por lo tanto, si h al cuadrado es 48, h será igual a la raíz cuadrada de 48. Y si hacemos esta operación nos dan 6,93 centímetros. Ahora que ya tenemos la altura, podemos calcular el área. Área es igual a base por altura partido de 2. ¿Cuál es la base? 4. No, no es 4. 4 es la mitad de la base, lo que nosotros hemos utilizado para obtener la altura. La base completa es 8. 8 por 6,93 partido de 2. Si hacemos este cálculo nos da 27,72 centímetros cuadrados. Este es el área. Y el perímetro, bueno, pues el perímetro en realidad lo podíamos haber calculado antes, porque es la suma de las longitudes de sus lados, es decir, 8 más 8 más 8, 3 veces 8, 3 por 8, 24 centímetros. Y con estos dos ejemplos sencillitos, pero teniendo en cuenta que en muchos de los problemas aparece el teorema de Pitágoras, terminamos lo que es áreas y perímetros del triángulo. Adiós.